La piel de Beto estaba fría y pálida, sus ojos vidriosos y distantes. La noche lo había quebrado por completo, destrozando su alma de una manera que jamás podríamos haber imaginado. Mi nombre es Danilo. Esto sucedió hace unos 3 veranos, en el corazón del interior profundo, en el remoto rancho de mi tío Baldir, un lugar que hasta ese momento representaba la calma y el sosiego absoluto. Había tomado un descanso necesario de mi trabajo en la ciudad, buscando algo de paz y esa tranquilidad tan añorada que solo el campo, con su silencio y sus ritmos pausados, podía ofrecer en abundancia. Mi intención era sencilla: ayudar a mi tío con algunas labores de la granja, disfrutar del aire puro, reencontrarme con la tierra. Las primeras 3 noches transcurrieron con la normalidad reconfortante de la vida rural, el incesante canto de los grillos, el silencio pesado y estrellado del cielo nocturno. Largos de trabajo físico bajo el sol ardiente que me dejaban exhausto pero satisfecho. La 4ª noche, sin embargo, el sosiego se desvaneció abruptamente, como una bruma disipada por un viento helado. Un frío inexplicable e intruso comenzó a invadir mi cuerpo, un escalofrío que no provenía del aire helado de la madrugada, sino de un lugar mucho más profundo y perturbador, un frío que calaba hasta los huesos y el alma. Me levanté de la cama. Mi mente inquieta, la curiosidad o quizás una premonición oscura me guiaba en la oscuridad impenetrable de la casa de madera. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Al llegar al pasillo, mis ojos apenas acostumbrados a la penumbra, que era solo una ausencia de luz, lograron distinguir una mancha, una oscuridad más densa, más profunda que la noche misma que se colaba por las ventanas. Parecía líquida, como una tinta espesa y negra que se derramaba lentamente sobre el suelo de tablas, sin obedecer a la gravedad ondulante. Se movía, se contraía, se expandía con una lentitud antinatural, una negrura absoluta que desafiaba la lógica de las sombras comunes, una masa informe que respiraba. Me detuve en seco, mi aliento se contuvo en mi garganta, mi corazón latía con una fuerza desmedida contra mis costillas, intentando escapar de mi pecho aprisionado por el pánico. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera una ilusión. Los abrí de nuevo lentamente, la mancha seguía allí, fluctuante, una presencia muda y maligna. Me regresé a mi habitación, mi mente desesperada intentaba racionalizar lo imposible. El sueño ya no regresó esa noche, solo quedó la vigilia y el temor. Al día siguiente, mientras desayunábamos el café humeante y el pan casero recién horneado, mi primo Beto, un muchacho fuerte y siempre bromista, tenía el rostro pálido y sudoroso, sus ojos reflejaban un miedo genuino, algo que nunca antes le había visto, una vulnerabilidad que no le era propia. Nos relató, con voz temblorosa que apenas se escuchaba, cómo sintió que le calaban el pie con una fuerza increíble durante la noche. Era como si una mano invisible, gigantesca y poderosa, intentara arrastrarlo fuera de su cama, hacia el suelo frío y oscuro de su habitación. Dijo que la fuerza era inmensa, que luchó con desesperación, que el aire se le fue de los pulmones. No dijo nada más. Solo miró fijamente al plato, sus manos apretaban la taza con tal intensidad que sus nudillos se pusieron blancos. El aire de la cocina se volvió pesado, espeso. La risa fácil y las conversaciones triviales se habían extinguido por completo, reemplazadas por un silencio incómodo y presagios oscuros. La noche siguiente la tensión era una cuerda estirada hasta el límite, a punto de romperse. Ya no era solo el miedo, era una certeza helada que nos envolvía a todos, una sensación de inminencia. De pronto escuchamos un sonido, era un arrastrar lento, pesado, como si algo de gran tamaño y cuerpo amorfo se deslizara por la tierra seca y crujiente del patio. Se acercaba a la casa con una intención deliberada y amenazante. Un olor nauseabundo comenzó a impregnar el ambiente, era un dulzor empalagoso y artificial, como el aroma concentrado y rancio de flores de velorio que han estado mucho tiempo en un ataúd cerrado. Un hedor a muerte y descomposición que perforaba nuestras fosas nasales, llenando cada rincón del aire. Mi tía se persignó repetidamente, sus labios secos murmuraban oraciones antiguas con una devoción desesperada. Nos reunimos en la sala, tío Baldir con la vieja escopeta de caza de 2 cañones firmemente en sus manos, sus ojos cansados pero alertas, fijos en la puerta principal de madera que parecía ahora tan frágil. Los sonidos de arrastre se detuvieron abruptamente. El silencio regresó, pero era un silencio opresivo, cargado de una presencia maligna y expectante, un silencio que gritaba sin palabras. Pasaron algunas horas, las más largas de nuestras vidas. La luz del amanecer tímidamente comenzaba a asomarse por las rendijas de las ventanas, proyectando sombras largas y distorsionadas.
La calma aparente, que era solo un engaño cruel, nos hizo bajar un poco la guardia, un error fatal. Fue mi tía quien. Al intentar preparar el desayuno, descubrió el horror absoluto. Beto no estaba en su cuarto, la ventana estaba cerrada herméticamente, la puerta del cuarto con su pestillo puesto firmemente por dentro, la puerta principal de la casa, maciza y pesada, seguía trancada por dentro con la cadena y el cerrojo, tal como la habíamos dejado con toda precaución. No había forma lógica ni explicación posible de que Beto hubiera salido de allí por sus propios medios. El pánico se apoderó de nosotros, gritos desesperados rompieron el silencio de la madrugada, llamábamos su nombre sin cesar, buscando en cada rincón de la casa, bajo las camas, dentro de los armarios, una búsqueda inútil que solo alimentaba nuestra angustia. Corrimos hacia el terreiro, el amplio patio de tierra frente a la casa, bañado ahora por la luz grisácea y débil del amanecer. Allí estaba Beto. Estaba tendido en el suelo, boca arriba, completamente catatónico, su cuerpo rígido y frío al tacto, sus ojos abiertos pero vacíos, sin vida, fijos en el cielo que comenzaba a clarear, como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar. Su cuerpo no reaccionaba a nuestros gritos desesperados, a nuestros toques llenos de preocupación. Con un horror que nos heló la sangre en las venas, descubrimos en sus tobillos unas marcas inconfundibles, eran unas improntas de dedos largos. Dedos que parecían quemados o carbonizados, profundas, oscuras, grabadas en su piel como si hubieran sido marcadas con hierro candente. Eran 5 dedos. El terror nos paralizó a todos en ese momento. Mi tío Baldir, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo, envió a mi primo más joven, Juan, a buscar a don Damián, un anciano vecino que vivía desde siempre en esas tierras, sus raíces tan profundas como las de los árboles centenarios. Conocía las leyendas y los secretos oscuros del monte como nadie más. Don Damián llegó poco después, su rostro arrugado por el sol y el tiempo, se tensó visiblemente al ver a Beto y las marcas espantosas en sus tobillos. Su voz, grave y pausada, llena de una sabiduría antigua, explicó que era la sombra grossa, una entidad ancestral de la tierra, un espectro primigenio de la naturaleza que se alimenta del miedo de los vivos, que arrastra a las personas hacia la espesura oscura del monte, hacia una oscuridad de la que pocos, muy pocos, regresan. Dijo que venía de las profundidades del suelo, de un pasado olvidado y de una maldad milenaria, que se manifestaba cuando la tierra era profanada o cuando el miedo era lo suficientemente denso para atraerla. Nos aconsejó no salir de noche por ningún motivo, cerrar todo con llave y cerrojos, pedir a Dios por nuestras almas y las de los nuestros, rezar sin cesar. La sombra grosa no nos abandonó, su presencia maligna seguía rondando la propiedad. La noche siguiente el hedor regresó más intenso, más nauseabundo que antes, la atmósfera se volvió densa, pesada, casi irrespirable, como si el aire mismo se negara a moverse, cargado de podredumbre. Escuchamos ruidos en la puerta principal, golpes lentos y rítmicos, como si algo amorfo y sin forma definida intentara abrirse paso, con una paciencia aterradora. Luego, un crujido espantoso, la madera de la puerta cediendo bajo una presión invisible, un gemido espectral que heló la sangre en nuestras venas, el sonido de la madera rompiéndose. Tío Baldir, con la escopeta lista y cargada, sus manos firmes a pesar del temblor interno, esperó el momento preciso, conteniendo la respiración. Un trozo de la puerta se hundió hacia adentro, revelando una masa de oscuridad abismal, la misma mancha líquida que vi la primera noche, pero ahora inmensa, palpable, pulsante, intentando traspasar el umbral de la casa, invadir nuestro último refugio. El tío Baldir disparó sin dudar, el estampido atronador resonó en toda la casa, el olor a pólvora quemada mezclándose violentamente con el dulzor putrefacto de las flores de velorio. La masa de oscuridad retrocedió abruptamente, como si el plomo la hubiera herido, se disolvió en la noche impenetrable, dejando solo el silencio y el eco persistente del disparo, una advertencia de lo que se había ido. Beto se recuperó gradualmente, muy lentamente, pero las marcas en sus tobillos permanecieron por más de un mes completo. Eran como tatuajes oscuros y permanentes, un recordatorio constante de su encuentro con lo inexplicable. A veces, en los baños de agua caliente, las marcas volvían a arder con una picazón insoportable, una sensación de quemadura que le recordaba el horror vivido y grabado en su carne. La familia nunca volvió a ser la misma, el rancho perdió su encanto, la sombra de la sombra grosa se cernía sobre cada recuerdo, sobre cada rincón de la casa, sobre cada árbol del monte. El miedo se quedó con nosotros, un compañero silencioso y eterno. La fiebre me consumió por 3 días, la imagen de aquel rostro liso grabada a fuego en mi mente, un infierno sin fin, una agonía incesante.
Mis sábanas estaban empapadas de un sudor frío y pegajoso. La realidad y la pesadilla se fundían en un tormento insoportable, cada fibra de mi cuerpo clamando por un alivio que no llegaba nunca, que parecía haberse olvidado de mí en algún rincón oscuro de la conciencia. La visión del niño sin rasgos me perseguía, una sombra sin forma definida, pero con una presencia aterradora que se cernía sobre cada pensamiento, sobre cada aliento, sobre cada instante de mi existencia fragmentada por el miedo, por el recuerdo persistente de aquello que no debería existir, de aquello que rompió mi mundo en mil pedazos. Mi nombre es Juan Carlos. Era el año 2017, un año que prometía ser de renovación, de nuevos comienzos, pero que se tornó en la pesadilla de mi vida. Mi viaje de la bulliciosa y soleada fortaleza al sertón cearense, a la región árida y misteriosa de Quixadá, se convirtió en la experiencia más espantosa y definitoria de mi existencia, una cicatriz imborrable en el alma, una marca que el tiempo no ha podido borrar. Había heredado una antigua casa de campo de mi abuelo, un lugar olvidado por el tiempo y por la memoria de la mayoría. Un caserón de paredes gruesas y secretos antiguos, y sentí la necesidad, o quizás la maldición inexplicable, de ir a inspeccionarla, a poner en orden aquellos papeles polvorientos que acumulaban siglos de historia familiar, a confrontar aquel pasado que se negaba a desaparecer por completo, que me llamaba con una voz silenciosa. La carretera principal, me dijeron en la gasolinera, estaba en reparaciones. Un desvío inesperado me obligó a tomar una ruta alternativa, una senda de asfalto secundario que prometía atajos, pero solo entregó incertidumbre, soledad y peligro, una trampa cuidadosamente tendida por el destino o por algo más oscuro. El aire acondicionado de mi viejo coche había decidido morir en el peor momento posible. Una falla mecánica traicionera que se manifestó bajo un sol de 40 grados que quemaba la piel expuesta, que fundía el asfalto bajo los neumáticos, que asfixiaba el aire con su intensidad abrasadora. El calor era opresivo, denso, como una manta pesada y ardiente que te sofoca, que te quita el aliento a cada respiración, que te drena la energía vital hasta dejarte vacío. El aire que entraba por las ventanillas abiertas era un aliento ardiente del desierto, un vaho que prometía deshidratación y delirio, que secaba la garganta y los labios con una crueldad despiadada. La botella de agua en el asiento del copiloto se calentó rápidamente, su contenido volviéndose tibio y desagradable al paladar, pero necesario, una promesa vacía de frescura en medio del infierno. Me sentí irremediablemente perdido. Las señales de tráfico eran inexistentes, fantasmas metálicos retorcidos por el calor. Los pocos letreros que vi estaban descoloridos por el sol y el tiempo. Ilegibles, sin sentido, sin dirección, como mensajes cifrados de un mundo olvidado. La civilización parecía haberse desvanecido por completo, engullida por un paisaje de matorrales secos y espinosos, de tierra rojiza que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar inerte bajo un cielo de un azul implacable. Finalmente, el asfalto cedió ante una carretera de tierra. Un camino angosto y serpenteante que se adentraba en un laberinto de arbustos espinosos y cactáceas retorcidas, levantando una nube espesa de polvo rojizo que me envolvía como un sudario, que me cegaba y me asfixiaba. La soledad era absoluta, un vacío ensordecedor roto solo por el traqueteo incansable del motor y el murmullo ansioso de mi propia respiración, que se aceleraba con cada kilómetro. El motor de mi coche empezó a toser con desesperación, a quejarse con gemidos metálicos, a recalentarse sin piedad bajo la furia abrasadora del sol cenital. El indicador de temperatura subió sin piedad, la aguja amenazando con el colapso inminente, con la destrucción total. Sabía que no podía seguir, que el coche no aguantaría mucho más. Detuve el coche a un lado del camino de tierra. El polvo levantado por las ruedas se asentaba lentamente alrededor, tiñendo el aire de un color ocre fantasmal, como si la tierra misma estuviera sangrando. El silencio volvió, pero esta vez era más profundo, más amenazante, cargado de una expectativa siniestra. Apagué el motor. El único sonido era el tic-tac metálico del motor que se enfriaba, un ritmo lúgubre, como un reloj contando los últimos segundos de mi tranquilidad. Abrí la puerta. El aire caliente me golpeó con la fuerza de un puñetazo, sofocante, cargado con el olor de la tierra quemada y el sudor. Fue entonces cuando lo vi. Una figura diminuta emergiendo de la nada, como surgida de las entrañas de la tierra reseca, caminando lentamente por el borde de la carretera, en medio de la nada más absoluta. Un niño. Era pequeño, muy delgado, con los pies descalzos y sucios, su piel tostada por el sol. Su ropa raída y cubierta de polvo, casi hecha jirones.
Caminaba con una lentitud que no parecía de este mundo, sus movimientos eran casi robóticos, carentes de la vitalidad que se esperaría de un ser humano. Mi corazón dio un vuelco salvaje, un latido que resonó en mis oídos. En ese lugar, bajo ese sol inclemente, en esa soledad abrumadora que solo el sertón sabe ofrecer, la presencia de un niño era algo completamente fuera de lo normal, algo profundamente inquietante, algo que desafiaba toda explicación lógica. No había casas cerca, no había nadie más, solo el desierto y yo. Se acercó a mi coche, su mirada fija en mí, o al menos eso pensé, pues no podía discernir sus ojos desde la distancia, solo la inclinación de su cabeza hacia mi dirección. Sus pasos eran casi inaudibles sobre la tierra reseca, como si su cuerpo apenas tuviera peso, como si fuera una ilusión. Una aparición, llegó a la ventanilla del copiloto a mi lado y se detuvo. No dijo una palabra, ni un solo sonido salió de sus labios, si es que tenía labios en ese rostro indescriptible. Su cabeza se inclinó ligeramente, sus manos, diminutas y esqueléticas, se levantaron en un gesto universal de súplica, pidiendo agua, una necesidad tan básica, tan humana. Mis tripas se contrajeron de una forma extraña. Una mezcla de compasión y un terror primario, visceral, que empezaba a crecer en mi pecho, que me oprimía el diafragma, que me dificultaba la respiración. Le ofrecí la botella de agua tibia que tenía en el asiento del copiloto, dudando por un instante, pero la sed del niño parecía tan real, tan desesperada. Extendió sus manos hacia mí, sus dedos largos y delgados, como ramas secas de un árbol muerto, inusualmente pálidos bajo el sol. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí un frío intenso, un frío que me perforó la piel y los huesos, que me llegó hasta lo más profundo del alma, a pesar de los 40 grados de temperatura exterior que me rodeaban. Era como tocar hielo puro, algo imposible, antinatural, algo que desafiaba toda lógica científica, toda explicación terrenal. Mis dedos se congelaron al contacto, una sensación que me erizó cada vello del cuerpo, que me hizo temblar de una forma que no comprendía, un escalofrío que no era del exterior, sino de lo más recóndito de mi ser. Levanté la vista. Lo miré a la cara buscando una explicación para ese frío, para esa extraña quietud. Y el mundo para mí se detuvo, el tiempo se estiró en un instante eterno de puro horror. No había ojos, no había nariz, no había boca. Su rostro era una superficie de piel lisa, continua, sin un solo rasgo que indicara humanidad, solo una extensión pálida y uniforme donde deberían haber estado los ojos que ven, la nariz que respira, la boca que habla. Era un lienzo en blanco de horror, una máscara viviente sin expresión, pero cargada con una presencia maligna, una vacuidad aterradora que absorbía toda la luz, toda la esperanza, todo el sentido de la existencia. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal. Un torbellino de puro terror que me ahogó, que me asfixió, que me arrancó el aire de los pulmones. Mi cerebro gritaba: «Huye, corre, escapa». Solté la botella. La dejé caer al suelo de tierra con un golpe sordo y olvidado, un sonido insignificante en el cataclismo de mi mente. Mis manos temblaban incontrolablemente, mis piernas se sentían como gelatina. Encendí el coche de golpe, el motor rugió con una furia desesperada, un grito de supervivencia. Puse primera y pisé el acelerador a fondo, sin pensar, sin mirar atrás, solo por instinto. El coche patinó sobre la tierra suelta, levantando una nube espesa de polvo que lo engulló, que lo hizo desaparecer de mi vista, una cortina de tierra y terror. Miré por el espejo retrovisor, buscando la figura del niño, temiendo verlo de nuevo, temiendo que me siguiera, pero solo vi el polvo, el camino vacío, el sol implacable. No paré, no miré atrás. Conduje como un loco, sin rumbo fijo, solo escapando de la imagen, sintiendo su mirada sin ojos clavada en mi espalda, cada kilómetro una agonía, cada minuto un infierno de terror puro y absoluto. La fuga duró horas interminables, quizás un día completo, no lo sé, el tiempo perdió todo su sentido en aquel frenesí. Recuerdo solo fragmentos, la sed insoportable, el sol que me quemaba la piel, el miedo que me carcomía por dentro. Cuando finalmente llegué a alguna forma de civilización, una gasolinera a medio camino de la nada, mi cuerpo ya estaba colapsando por completo, al borde del abismo. Caí en una fiebre altísima, un delirio que duró 3 días enteros, entre sudores fríos y visiones horribles de aquel rostro liso, de aquellas manos heladas que me habían tocado. Los médicos hablaron de insolación severa, de agotamiento extremo, de deshidratación, pero yo sabía la verdad. Una verdad más oscura y aterradora. Era el miedo, era el horror indescriptible, era la malita de la que nadie hablaba, pero que se sentía en cada célula de mi cuerpo. Años después, ya con la herida un poco cicatrizada, pero nunca olvidada, en una parada de carretera, en un bar de mala muerte con olor a cerveza rancia y tabaco viejo, escuché la historia de boca de un viejo camionero, con los ojos cansados y la voz ronca por el tabaco, su cara curtida por el sol y la carretera.
Él habló de la leyenda local del menino Pidao, el niño que pide, que aparece al mediodía en los caminos de tierra más aislados, su rostro liso y sin facciones, sus manos frías como la muerte misma. Dijo que su visión causa una enfermedad, una fiebre brava que llaman malita, que te consume hasta los huesos, que te deja marcado para siempre, un recuerdo imborrable de lo sobrenatural. Él lo había visto, o eso dijo. Su mirada perdida en el horizonte, en el recuerdo de su propio encuentro. Su voz se hizo un susurro apenas audible, cargado de una profunda melancolía y un terror latente. Algunos mueren de ella. Otros como yo vivimos, pero nunca volvemos a ser los mismos, condenados a recordar, a revivir ese instante de puro terror, ese encuentro con lo incomprensible, con la nada. El miedo sigue aquí, sigue conmigo. Cada sombra, cada silencio, cada camino de tierra bajo el sol de mediodía me recuerda su presencia. Y yo solo sigo conduciendo, escapando, intentando dejar atrás aquello que no tiene nombre, aquello que me robó el alma. La voz de mi hijo, Lucas, me llamó desde debajo del suelo de madera, un eco helado que retumbó en la quietud de la noche. Una risa infantil pero retorcida, malvada, se deslizó entre las tablas viejas. Mi verdadero Lucas, el inocente, dormía plácidamente en su cama, ajeno al horror que habitaba nuestra nueva casa, a la cosa que imitaba su voz. Aquello definitivamente no era mi hijo. Era algo peor, algo antiguo. Mi nombre es Renato. Y esta es la historia de cómo la codicia me condujo al abismo, a un lugar donde la luz del sol no se atrevía a penetrar. Todo comenzó cuando adquirí un sitio en Corumbá de Goiás, una tierra prometedora en el corazón de Brasil. El precio insólitamente bajo debería haber sido una advertencia, una sirena ululando en la distancia. Pero mi mente, obcecada por la oportunidad, lo interpretó como una ganga, un golpe de suerte. Ingenuo, sí. Mortalmente ingenuo. La casa, una edificación antigua, estaba elevada sobre pilares rústicos, dejando un inquietante vacío, un espacio oscuro entre el gastado piso de madera y la tierra húmeda, casi pantanosa, de abajo. Pensé que era un detalle peculiar, una singularidad arquitectónica. Me equivoqué, profunda y dolorosamente me equivoqué. Desde la primera semana, los sonidos se manifestaron. Pequeñas batidas al principio, apenas perceptibles, como golpes secos de nudillos contra la madera, rítmicos, insistentes. Siempre desde el entarimado, Patricia, mi esposa, y yo nos mirábamos, intentando encontrar una explicación racional, el viento colándose por alguna rendica, quizás roedores, aunque el sonido era demasiado contundente para ratones. Los ruidos se hicieron más audibles, más definidos. Y luego los arranques, unas uñas o algo similar, raspando la madera con una persistencia que erizaba el vello de la nuca. El sonido se arrastraba, subía y bajaba, como si aquello debajo se moviera, explorara. Y la risa. Una risa infantil, sí, pero con una cualidad gutural, distorsionada, que no pertenecía a este mundo. No era la risa alegre de un niño jugando, sino la de una entidad que se regodeaba en la oscuridad, que encontraba placer en el miedo. El eco de esa risa se metía en nuestros sueños, en cada rincón de nuestra mente. Nuestro perro Bisteca, un beagle de pelaje bicolor y ojos expresivos, fue el primero en comprender la magnitud del terror. Se negaba categóricamente a cruzar el umbral de la casa. Se quedaba en el jardín, ladrando al vacío, a un punto indefinido bajo las tablas, las orejas gachas, la cola firmemente entre las patas, un miedo visceral que emanaba de cada fibra de su ser. Lo intentábamos arrastrar dentro. Le hablábamos suavemente, pero apenas sus patas tocaban la madera, se tensaba, un gruñido vaco escapaba de su pecho y huía despavorido de vuelta al exterior, a la relativa seguridad de la intemperie. Lo ignoramos, necios de nosotros, atribuyéndolo a la ansiedad por el cambio. ¡Qué equivocados estábamos! Las noches se transformaron en un tormento interminable. El ritmo de las batidas y los arañazos se intensificaba con la ausencia de luz, con el manto espeso de la oscuridad. Parecía que aquello debajo de nosotros sabía cuándo estábamos más vulnerables, cuando el mundo exterior se apagaba. El sonido de la risa se volvía más claro, más cercano, como si la criatura estuviera justo debajo de donde apoyábamos los pies. Intentábamos dormir, pero el miedo nos mantenía en un estado de vigilia constante, agarrados el uno al otro, el silencio roto solo por los ruidos que venían de abajo. El olor a tierra húmeda y a algo rancio, casi cadavérico, comenzó a filtrarse por las rendicas del suelo. Una noche, la peor de todas las noches, Patricia y yo estábamos en la sala de estar intentando leer, intentando ignorar lo innegable. Lucas, nuestro hijo de apenas 6 años, dormía, o eso creíamos, en su cuarto al final del pasillo. Un susurro gélido, apenas audible al principio, llenó el ambiente. «Papá», dijo la voz. Una imitación macabra de la de nuestro hijo, con una inflexión escalofriante. «Mamá»,
Nos quedamos paralizados, la sangre helada en nuestras venas, el corazón martilleándonos en el pecho con una ferocidad inaudita. La voz venía de debajo del piso, justo debajo de la alfombra de donde estábamos sentados. Ayúdame, repitió, con una súplica tan desgarradora que nos perforó el alma, una melodía de angustia que no podíamos ignorar. Corrimos al cuarto de Lucas, tropezando en la oscuridad, el pánico una marea creciente. Él estaba allí en su pequeña cama, respirando tranquilo, su diminuto cuerpo envuelto en las sábanas con sus ositos de peluche. La confirmación del horror nos golpeó entonces, una revelación brutal. Aquello no era Lucas, nunca lo había sido. Volvimos a la sala temblando, la mente nublada por el miedo puro. Las batidas se hicieron más fuertes, los arañazos más feroces. «Renato, ven aquí», dijo la voz, esta vez imitando la mía, pero distorsionada, con un tono burlón casi triunfal. El pánico se apoderó de nosotros por completo. Recogimos a Lucas, que se despertó confundido por el alboroto, y salimos corriendo de la casa sin mirar atrás, con el eco de nuestras propias voces, ahora burlándose, persiguiéndonos en la oscuridad, grabadas a fuego en nuestra memoria. No nos detuvimos, no podíamos. Conducimos sin rumbo fijo hasta llegar a la relativa seguridad de la casa de mis suegros, a cientos de kilómetros de distancia de aquel infierno de madera y tierra. Allí permanecimos días, los nervios a flor de piel, el agotamiento mental y físico una carga insoportable. Pero la incredulidad, la necesidad de respuestas nos instó a volver. Necesitábamos entender, necesitábamos desentrañar el misterio. Contactamos a un amigo de la familia, un policía de mediana edad, un hombre escéptico, pragmático, que había escuchado nuestras balbucidas historias con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Él nos acompañó de vuelta al sitio, su arma al cinto, su incredulidad aún intacta. Al llegar, la casa se alzaba ante nosotros, una silueta oscura contra el cielo plomizo. El silencio era ensordecedor, más aterrador que cualquier ruido. La puerta principal estaba entreabierta, exactamente como la habíamos dejado en nuestra huida caótica. Entramos cautelosos, cada paso un acto de valentía. El primer signo inequívoco de que algo estaba terriblemente, irreparablemente mal, fue la ausencia de Bisteca. Su correa, aquella que siempre llevaba con orgullo, yacía en el porche mordisqueada y rota, con evidentes marcas de dientes. Solo la correa, un testigo mudo de una lucha desigual. Ni rastro de él. Su ausencia era un puñal. El policía, con su linterna de alta potencia, alumbró el oscuro vano entre el piso y la tierra, el corazón del horror. «Miren esto», dijo, su voz repentinamente grave, su escepticismo desvaneciéndose ante la evidencia innegable. Las tablas de madera que formaban el suelo de la sala de estar, aquellas que nos habían separado de la entidad, estaban roídas por debajo, no por termitas, ni por el paso del tiempo. Las marcas eran profundas y regulares, con una ferocidad que solo dientes afilados y una persistencia sobrenatural podrían lograr, como si algo, con una desesperación infernal, hubiera estado intentando salir o quizá entrar por completo. Armados con palancas, con una sensación creciente de pavor que nos oprimía el pecho, comenzamos a romper el piso. Las primeras tablas cedieron con un crujido lúgubre, liberando un hedor a humedad y a algo putrefacto, un olor a muerte. Debajo. No había una simple capa de tierra, había túneles. Túneles profundos, estrechos, excavados con una precisión inquietante, como si una mente malévola los hubiera planeado meticulosamente. Túneles que se extendían en la oscuridad, serpenteando más allá de donde la potente luz de nuestras linternas podía alcanzar, perdiéndose en las entrañas de la tierra. Y luego, los descubrimientos. Pequeños huesos, frágiles, blancos, esparcidos entre la tierra húmeda. Dispersos como migas de pan, huesos humanos, de niños, juguetes viejos oxidados por el tiempo y la humedad. Muñecas sin ojos, con el cabello enredado, carritos de madera rotos, descoloridos, enterrados sin ceremonia como ofrendas macabras a una deidad olvidada. Y en la pared de tierra de uno de los túneles más profundos, escrito con algo punzante, con una caligrafía tosca, infantil, casi ilegible, pero inconfundible, estaba nuestro nombre. El nombre de mi hijo, Lucas, recién escrito. La tinta parecía fresca, como si alguien lo hubiera grabado hacía apenas unas horas. El policía palideció, su rostro se tornó de un color cerúleo, su escepticismo se desvaneció por completo ante la evidencia macabra. Mis propias piernas temblaban incontrolablemente, una náusea me revolvió el estómago. La pieza final del rompecabezas llegó con una llamada telefónica. Una investigación febril que realicé esa misma noche, impulsado por el terror. Indagué el historial de la propiedad, busqué en archivos antiguos. La esposa del antiguo dueño, una mujer joven, había desaparecido misteriosamente años antes. Nadie había sabido qué pasó con ella. Jamás se encontró su cuerpo, y el sitio descubrí había sido un antiguo cementerio de niños paganos.
un lugar olvidado por Dios y por los hombres, un lugar profanado, donde algo había despertado, algo que había estado esperándonos. Abandoné la propiedad ese mismo día sin mirar atrás, sin una sola posesión. El eco de esa risa infantil y malvada, el recuerdo de la voz de mi hijo llamándome desde la oscuridad, grabado para siempre en mi mente. Siempre estuvo ahí acechando, esperando que alguien lo alimentara. Siempre. Su rostro gris y volcado, prensado contra el parabrisas, me miraba con ojos blancos, vacíos, desprovistos de toda humanidad o vida. Eso no era de este mundo, no era posible, mi mente se negaba a aceptarlo, pero mis ojos lo veían con una claridad espantosa. Yo no podía moverme, el frío de la noche, mezclado con un terror puro, me calaba los huesos, una parálisis completa me había convertido en espectador de mi propio fin. Mi nombre es Darcio. Esto sucedió en una remota y olvidada hacienda, perdida en la inmensidad rural de Caracol, Piauí, hace ya algunos años, no lo suficientes para borrar el recuerdo. Vine por obligación por el inventario de mi abuelo, él había fallecido, dejándome esta antigua casa de campo en la vasta y silenciosa inmensidad. Un lugar que de día parecía apacible, pero de noche se transformaba, revelando una faceta oscura. Una quietud ominosa que oprimía el alma. Las primeras 2 noches transcurrieron en una tensa calma que generaba una expectación sombría. El silencio era opresivo, solo roto por el chirrido de los grillos y el susurro melancólico del viento. Yo trabajaba hasta muy tarde, inmerso en papeles viejos, objetos con décadas de polvo, el legado de una vida. Alrededor de la medianoche, la quietud se rompió abruptamente. Escuché un grito seco, gutural. Un "ah" que pareció rasgar la noche. Me levanté de golpe, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Corrí a la ventana, la oscuridad era total, solo la luna, apenas una media luna pálida, ofrecía una luz fantasmal. Miré hacia el campo abierto. Nada, solo sombras danzantes que mi mente ansiosa creaba. Entonces lo escuché de nuevo. Un galope. Un galope fuerte, pesado, como si un caballo corriera a toda velocidad acercándose. Luego alejándose. Era el sonido de la tierra siendo golpeada. Yo paré, contuve la respiración, escuché nada. El sonido se desvaneció tan rápido como apareció. Pensé en animales salvajes, en caballos desbocados de algún vecino, aunque sabía que la granja estaba increíblemente aislada. No había vecinos cercanos. Me acosté inquieto, el sueño se me escapaba, cada fibra de mi ser estaba alerta, tensa. La segunda noche fue una repetición idéntica, pero con intensidad creciente. Los gritos secos resonaron de nuevo, un "ah" solitario seguido por el galope fantasmal. Mi ansiedad crecía, convirtiéndose en una sensación palpable de ser observado, de no estar solo. Recorrí la casa con una linterna, revisé cada rincón oscuro, cada puerta, cada ventana, empujando los cerrojos oxidados. Todo en un orden ilusorio. La paranoia, me dije a mí mismo, es solo el cansancio, la tristeza. La abrumadora soledad. Quise creerlo, quise convencerme, pero una punzada fría en el estómago me decía lo contrario. La tercera noche llegó con una densa y pegajosa niebla que lo cubría todo, un manto blanco y espeso. La luna estaba oculta, el aire se sentía pesado, cargado de humedad, con un olor a tierra mojada y a algo más, algo indefinible, antiguo y oscuro. Yo estaba en la cocina, bebiendo café negro, intentando mantenerme despierto, sintiendo una premonición terrible. Los gritos comenzaron de nuevo, esta vez más cercanos, más desesperados. Un "ah" que me heló la sangre, luego el galope. Esta vez era aterradoramente diferente, era silencioso. Un galope que no producía impacto, que no levantaba polvo, que no quebraba el aire. No había el sonido de herraduras. Era un galope que solo se percibía, una vibración fantasmal en el aire. Una imagen mental que se negaba a materializarse por el sonido. Me acerqué a la ventana más grande, la que daba al extenso campo. La niebla era un velo espeso, casi impenetrable, pero a través de ella, en la distancia, vi una silueta. Era grande, desproporcionadamente oscura, se movía con una velocidad imposible. Era un caballo, pero no era un caballo normal, flotaba. Sí, flotaba a unos 15 centímetros del suelo sin tocar la hierba. Dejar rastro, se movía en un silencio absoluto de impacto, el galope espectral que había escuchado antes. Y sobre él había un hombre, un jinete. El hombre no tenía brazos. Sus mangas estaban vacías, 2 túneles de tela que se agitaban con el movimiento invisible del galope. Y su cuello estaba roto, quebrado de forma antinatural. Su cabeza se balanceaba con cada zancada, rebotando contra su propia espalda en un ritmo grotesco, el rostro. Un rostro desfigurado, pálido, casi grisáceo, totalmente vuelto hacia el cielo infinito, mirando hacia las estrellas que la niebla ocultaba. Era una visión de locura, una burla a la anatomía, una distorsión de la realidad.
Un jinete fantasma, roto, desmembrado, que galopaba sobre la nada en un silencio sepulcral. Yo me quedé ahí pegado al cristal frío, el aliento contenido, las piernas temblándome, mi mente intentando procesar lo imposible. El jinete y su caballo fantasma se alejaron, desvaneciéndose lentamente en la densa bruma. El silencio de su galope fue lo último que sentí, una presión dolorosa en el pecho, un frío que me quemaba por dentro. Al día siguiente, aún conmocionado, intenté hablar con un viejo ayudante local, José. Le conté con voz entrecortada lo que había visto, temiendo su burla, pero José no se rió. Su rostro, curtido por el sol, se puso serio, casi petrificado. Me miró con ojos cargados de una sabiduría ancestral, de un conocimiento que yo, hombre de ciudad, jamás podría comprender. El jinete de cuello quebrado dijo con voz grave y resonante: «Ese es Kerson, un vaquero de aquí. Hace muchos años tuvo un accidente terrible en este mismo campo. Se cayó del caballo y el animal lo arrastró. Los otros animales salvajes del campo lo devoraron, le arrancaron los brazos. Su cuello se partió con el impacto. Dicen que su alma nunca encontró descanso eterno y que en las noches de niebla su espíritu atormentado cabalga buscando algo que perdió, quizás su propia paz». La revelación me golpeó como un rayo. Kerson, el vaquero, los brazos devorados, el cuello roto, todo encajaba perfectamente con la visión infernal. No era una alucinación, era real. Mi corazón se encogió. Sabía que no podía quedarme en esa hacienda ni una noche más. Tenía que irme. Escapar de ese lugar maldito. Preparé mis cosas a toda prisa, con una urgencia nacida del pánico elemental. Quería salir antes de que anocheciera, antes de que la oscuridad volviera a atraer a la entidad, pero ya era tarde. El sol se estaba poniendo cuando mi viejo coche se negaba a arrancar. Una y otra vez la llave giraba inútilmente, el motor tosía pero no prendía. La batería, me dique, la gasolina, intenté encontrar una explicación lógica. Pero una parte de mí sabía que no era eso. El terror volvió más fuerte, más asfixiante. La noche cayó como un sudario negro. Estaba varado en medio de la nada, a varios kilómetros de la hacienda y a varios más de cualquier pueblo. La oscuridad era completa, solo las luces de mi coche, débiles, iluminaban un pequeño círculo. La niebla, la maldita niebla, había regresado, más densa, más fría. Yo me quedé en el coche, paralizado. Las manos apretadas al volante, el aliento entrecortado, y entonces lo vi, una silueta oscura en la distancia, moviéndose entre la niebla. El galope silencioso, la presencia invisible que se acercaba inexorablemente. No había sonido de cascos, no había el crujido de la hierba. Solo la silueta, cada vez más nítida, más grande. Era él, el jinete. Se detuvo a pocos metros de mi coche. El caballo flotando, el hombre sin brazos, su cabeza rebotando. Mirando hacia el cielo, pero esta vez su cabeza se movió. Lentamente, dolorosamente giró y su rostro gris, su rostro volcado, ahora giraba hacia mí. Se acercó a mi coche, el caballo avanzando en un deslizamiento irreal. La entidad se inclinó y prensó su cara contra el parabrisas. Ahí estaba, a centímetros de mí, su rostro gris y volcado, la piel apergaminada, la boca abierta en un grito mudo, y sus ojos blancos, completamente blancos, vacíos, sin pupilas, sin iris, solo el blanco inerte de la muerte. Me miraba, me veía, sentía su aliento frío, el olor a tierra mojada y a algo más, a algo pútrido, a muerte. Yo no podía gritar, no podía moverme, el terror me había vaciado. Estuvo ahí mirándome por lo que parecieron horas, una eternidad. El frío de su rostro se transmitía a través del cristal, me helaba el alma. El amanecer. El gris tenue del alba comenzó a teñir el horizonte. La niebla comenzó a disiparse, revelando la silueta del campo. La entidad se desvaneció, no se fue, simplemente se desvaneció. Mis manos temblaban, intenté arrancar el coche. La llave giró, el motor cobró vida, ronroneando como si nunca hubiera fallado. Sin pensarlo dos veces, sin mirar atrás, pisé el acelerador y conduje lejos, muy lejos de Caracol, Piauí. No he vuelto, no volveré, jamás. El grito penetró mi cráneo. Un lamento antiguo, horripilante, que me arrancó el alma, me dejó mudo, congelado en el habitáculo de mi propio coche, a merced de la oscuridad y de aquello que lo emitía. Mi nombre es Beto, tenía 30 años cuando sucedió. Era un técnico de internet, siempre viajando, instalando, reparando. Aquella vez me dirigía a la Serra Vela, en el interior de Ceará, un lugar remoto, olvidado. Una instalación en la hacienda de un tal Seu Adalto. Salí tarde como siempre y el camino era largo. El sol ya se escondía cuando llegué, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Adalto, un hombre curtido por el sol, me recibió con una sonrisa cansada. Terminamos el trabajo justo cuando la última luz se desvanecía. Ico, vete antes de que la noche caiga del todo, me dijo con una seriedad que me heló el alma. Si escuchas ruidos o si alguien te llama, no pares el coche por nada del mundo.
Sus palabras me parecieron una superstición de viejo, una advertencia pintoresca para un forastero. No le di importancia, arranqué el coche, me despedí y tomé el camino de regreso. La carretera se volvió una serpiente oscura, el asfalto gastado por el tiempo. Los faros del coche abrían una burbuja amarilla en la negrura envolvente del mato. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni un grillo, ni el ulular de una lechuza, solo el ronroneo monótono del motor. La radio, para variar, no tenía señal. Me sentía solo, completamente solo. Entonces sucedió una sacudida. El coche dio un tirón, las luces parpadearon, se apagaron, todo el tablero se murió, el motor se detuvo. Silencio absoluto. Otra vez, me quedé varado en medio de la nada. Intenté encenderlo de nuevo, giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada, ni un solo ruido. La batería muerta, el sistema eléctrico completamente inoperable. La oscuridad era total, densa. Las estrellas se veían con una nitidez aterradora, como ojos diminutos observándome desde el abismo. El miedo empezó a escalar por mi espalda, helándome. Me bajé del coche, abrí el capó, revisé los cables. No sabía nada de mecánica. Era inútil. Me volví a subir, cerré las puertas con llave. La soledad se había transformado en algo opresivo. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido, lejano al principio. Un canto, parecía el llamado de un vaquero, un boy prolongado, melancólico. Me sobresalté, no había ninguna hacienda cerca, no tenía sentido. El sonido se acercó, se hizo más nítido. De pronto el llamado se torció, se distorsionó, se mezcló. No era solo una voz, era un gemido agudo, casi femenino, entrelazado con una voz masculina, gutural, profunda. Como si vinieran del mismo ser. Un grito bifónico. Horrible. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza, vibrando en mis huesos, en mi pecho. Me encogí. Las advertencias de Adalto resonaron en mi mente. No pares el coche, por nada del mundo. Los animales de la selva comenzaron a enloquecer. Escuché ramas rompiéndose, el bramido de algún animal salvaje, golpes secos contra el chasis de mi coche. Pequeños cuerpos chocando contra el metal, en pánico ciego, huyendo de algo. Mis ojos, acostumbrándose a la oscuridad, intentaron discernir algo más allá de la burbuja del coche. Y lo vi, allí en medio de la carretera, a unos 50 metros de mí, una figura, alta, increíblemente delgada. Sus brazos, desproporcionadamente largos, colgaban casi hasta el suelo. Era una silueta, negra contra la negrura de la noche. No podía distinguir un rostro, solo esa forma inhumana que se movía. Lenta, deliberadamente, hacia mí, el grito se hizo más fuerte, más cercano. Ya no era un lamento lejano, era una tortura sónica que me perforaba los tímpanos. Mi cerebro provenía de la figura, de sus entrañas. Un hedor nauseabundo invadió el habitáculo, un olor a carne putrefacta, a carniza, a azufre. Me quemaba la nariz, la garganta, respiraba con dificultad. El pánico me consumió por completo. Cerré los ojos. Apreté los párpados. Me quedé allí inmóvil, enroscado en el asiento del conductor, con los ojos cerrados, orando, rezando a cada santo que mi memoria infantil recordaba, balbuceando plegarias, esperando que la pesadilla terminara, que la figura desapareciera, que el sol saliera. La noche se hizo eterna, cada minuto una hora, cada hora una vida. El grito iba y venía, a veces cerca, otras veces un poco más lejos. Nunca desapareció del todo. Era una promesa de lo que me esperaba si salía. El amanecer llegó lento, doloroso. Los primeros rayos de sol se colaron por las copas de los árboles, disipando las sombras, devolviéndole color al mundo. El grito se desvaneció con la luz, el olor también se fue. Abrí los ojos tembloroso, todo estaba en calma, la carretera vacía, la selva en silencio de nuevo. Respiré hondo. Intenté encender el coche una vez más. Giré la llave, el motor tosió, arrancó, las luces se encendieron, todo funcionaba. Todo. Conduje sin mirar atrás, sin detenerme, hasta la primera ciudad. Llegué a casa destrozado. Días después, investigando, preguntando a los lugareños, descubrí la historia. El gritador de la Serra Vela, un vaquero Raimundo que murió de desesperación muda en 1957. No era él. Era algo más antiguo, me dijeron. Algo que imita voces para atraer a las personas. Un depredador del alma. Renuncié a mi trabajo, nunca volví a la Serra Vela, ahora solo trabajo en la capital. No soporto los caminos solitarios, no soporto el silencio. A veces por las noches escucho un eco, un grito bifónico.